Muy bien, chicos, pues vamos a iniciar con un tema nuevo de cinética. Ya vimos el- los temas de ecuación de velocidad. Comenzamos desde antes el tema previo a la ley de velocidad o ecuación de velocidad, que fue el cálculo de la velocidad media de una reacción, la velocidad media general. De ahí partimos a cómo calcular los órdenes parciales de una reacción, el orden total de una reacción, la constante de velocidad de una reacción. En esta semana vamos a aprender o vamos a conocer cómo determinar la energía de activación de una reacción. Pero bueno, el preámbulo teórico primero vamos a iniciar desde ahí. La cinética química se fundamenta bastante en una teoría que es que tiene una aplicación práctica, sobre todo en reacciones en fase gas, que es la teoría de colisiones. Eh, Esta teoría pues ya tiene varios años de haberse propuesto, muchísimos años, no es algo nuevo. Sin embargo, sigue vigente, y lo que básicamente nos expresa esta teoría es que para que una reacción pueda ocurrir, discúlpenme, eh, vamos a usar el puntero, miren, para que se esté resaltando. Para que una reacción ocurra, las partículas que van a reaccionar, o sea, las moléculas de los reactivos, tienen que colisionar. O sea, tienen que chocar, tiene que haber contacto físico, no pueden reaccionar hacia la distancia. Solo una cierta fracción de las colisiones totales va a causar un cambio químico, es decir, la reacción solo se va a dar a cabo en una cierta fracción, no todas las moléculas que lleguen a tener contacto físico van a poder reaccionar. Y a esto ellos establecieron una serie de parámetros diferentes a los que llamaron colisiones exitosas. ¿Sí? Se han hecho muchos experimentos con termodinámica estadística y demás para más o menos determinar el porcentaje de colisiones exitosas bajo ciertas condiciones para determinadas reacciones y demás. Pero bueno, esto es un extracto, es lo más importante que nosotros tenemos que saber de la teoría de colisiones. Aquí traigo un video en el cual lo explican un poco más detalladamente, y quisiera que lo viéramos así rápido. Un segundo. Mira cómo lo echamos a andar esto. Ok, aquí. Esto no sé por qué lo ponen. En esta lección vamos a estudiar la teoría de las colisiones. Disculpen. La teoría de las colisiones intenta explicar cómo se produce una reacción química. Según esta teoría, para que exista una reacción química, las moléculas deben de acercarse y deben de chocar. ¿Qué es necesario para que una reacción tenga lugar? Para que una reacción tenga lugar, lo que debe suceder es que las moléculas deben de chocar. Pero no es suficiente con que choquen. Que exista un choque no significa obligatoriamente que la reacción vaya a suceder. Consideremos una reacción entre dos moléculas diatómicas, AA más BB, que nos van a dar dos moléculas AB. La ecuación sería representada así. Estas dos moléculas pueden colisionar con diferentes orientaciones. Consideremos dos orientaciones, la orientación 1 y la orientación 2. Empezamos con la orientación 1. En la orientación 1 las dos moléculas están en la orientación correcta. Por ello se producirá la reacción, obteniéndose dos moléculas AB. La orientación 2 no es la correcta, por lo que no tendrá lugar la reacción. Imaginemos ahora nuestra reacción como una bola de plastilina amarilla que quiere reaccionar con una bola de plastilina roja, para dar una bola final formada por plastilina amarilla y roja mezcladas entre sí. Si hacemos rodar lentamente la bola de plastilina amarilla hacia la bola roja, chocarán, pero no se mezclarán. No habrá reacción. Sin embargo, si lanzamos una bola sobre la otra a gran velocidad, con gran energía, esta vez chocarán. Y como el choque ha sido muy energético, comprobaremos que ambas bolas se habrán pegado, se habrán mezclado. Es decir, para que el choque sea fructífero, para que el choque sea eficaz,
Las partículas deben colisionar con suficiente energía. Resumiendo, para que exista un choque eficaz y por tanto haya reacción, las partículas deben de colisionar con la suficiente energía y con la orientación adecuada. En esta otra animación podemos observar lo que acabamos de estudiar. En este caso, una molécula de cloro, Cl2, quiere reaccionar con una de hidrógeno y para eso tiene que haber una colisión lo suficientemente energética, es decir, que no sea demasiado lenta, que sea lo suficientemente fuerte y con una orientación adecuada, con un ángulo adecuado. Las moléculas reaccionantes van a quedar idénticamente a como se encontraban en un principio, no va a haber reacción. En cambio, en esta otra situación, el choque es efectivo porque se da con la suficiente energía y con la orientación adecuada. Como consecuencia de ello, tras formarse un compuesto intermedio, que se denomina complejo activado, se forman dos moléculas de cloruro e hidrógeno. Acaba de suceder la reacción. Hemos obtenido un nuevo producto. Y esto ha sido todo. Espero que este vídeo os haya servido. Ok. Bueno, este era un preámbulo de lo que habíamos mencionado, la teoría de colisiones. Es así como explicado con peras y manzanas, muy sencillo. Vamos a ver aquí un poco más. Entonces, como ya lo decíamos, ya lo estaban viendo ustedes en el video, no todas las colisiones van a ser exitosas, solo una parte de las colisiones que se den durante una reacción, ¿sí? Es por ello que ustedes se deben de acordar que a mayor concentración de reactivos la velocidad de reacción es más rápida, ¿no? Porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando yo tengo poca concentración o baja concentración? Pues que no va a haber tantas colisiones, las colisiones no van a ser tan frecuentes. ¿Por qué? Pues porque los reactivos no se encuentran, no tienen esa interacción tan seguido como cuando yo tengo una concentración alta. Cuando yo tengo una concentración alta, pues el número de colisiones es mayor y entonces, por obvias razones, las colisiones exitosas se dan en mayor número que las no exitosas. ¿Sí? Ya solo recapitulando, la orientación es muy importante también. Por eso no todas las colisiones son eficaces, porque no todas se da que vayan en la orientación correcta, ¿no? Cuando no llevan la orientación correcta, los enlaces no se pueden formar, los nuevos enlaces, y entonces se van a dar que después, o sea, se encuentran y bye, cada quien agarra para su lado, otra vez no funcionó, ¿sí? Pero si las cosas se dan y el destino se alinean los planetas para que todo que llegue en su correcta orientación, pues ya voy a tener entonces mi formación del nuevo compuesto. Otra vez. Aquí empezamos a entrar en el concepto de energía de activación. Cuando decía el video que las bolas de plastilina tenían que chocar con una cierta fuerza o con una cierta velocidad, bueno, eso lo podemos nosotros ver como la energía de activación. A veces las moléculas pueden llevar el orden correcto, es decir, se acercan bien desde el ángulo correcto para que puedan reaccionar, pero no lo hacen con la suficiente fuerza, es decir, no alcanzan la energía de activación. Si esta energía de activación no se alcanza, es como la barrera que impide que se dé la reacción. Si yo no tengo una energía de activación suficiente, lo que va a ocurrir es que la reacción no va a ser eficaz. También si no se tiene la orientación adecuada, pero aunque se tenga la orientación adecuada, si no se cumple con la energía de activación, la reacción no se va a dar. Bueno, ¿qué ocurre cuando un choque es eficaz? Es decir, va con la orientación correcta y tiene la energía suficiente para que se dé la reacción, se forma un estado intermediario, un estado de transición. Es como un compuesto inestable que se da durante esa fase de conversión de lo que era antes, que eran yodo 2 y hidrógeno 2, y de repente durante una fracción, un nanosegundo, un breve, muy breve momento, te queda un compuesto I2H2.
que es totalmente inestable. Obviamente es muy inestable, pero se forma durante un momento. Esto se le conoce como la teoría del complejo activado. Es muy energético y muy inestable. Y a partir de esto, cuando se estabiliza, pues se separan las moléculas y tengo que se forma el nuevo compuesto. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo muy similar, ¿no? Cuando se forma agua a partir de hidrógeno molecular y oxígeno molecular, ¿qué ocurre? Pues si todo se da correctamente, las moléculas chocan en un ángulo adecuado y con una energía suficiente, se va a formar un intermediario, un complejo activado que es O2H4, muy inestable, que solo va a durar, tiene una vida muy corta y después se estabiliza generando dos moléculas de H2O. ¿Sí? Ahora, esto que estamos nosotros viendo aquí y en la diapositiva pasada, esta formación del complejo activado y el paso de los reactivos a productos, si lo vemos desde un diagrama de energía, miren, acá están los O2 y aquí están los hidrógenos. ¿Va? Empieza la reacción y yo empiezo a medir la energía que se da ahí en mi reacción. Es decir, estoy midiendo la entalpía, pues, o la energía, el calor de esta reacción. Empiezo a notar que va a haber un incremento en esa energía y va a llegar a un pico, a una cresta. Estos diagramas se llaman diagramas de entalpía o diagramas entálpicos, que se utilizan en cinética y en termodinámica. Entonces los reactivos, cuando va transcurriendo la reacción, la energía del sistema comienza a subir, va a llegar a un punto, un pico máximo, que es donde se está formando el complejo activado, es donde está ocurriendo ya la reacción, el pico, la mayor cantidad de reacciones, y después va a llegar a otro nivel, que es el que le corresponde a la entalpía de los productos. ¿Sí? Este es el avance de la reacción, desde que inicia hasta que llega al equilibrio. Y acá se monitoreó la entalpía de la reacción, es decir, qué tanto, o la energía, qué tanto varía. Una reacción de este tipo será exotérmica o endotérmica. Se deben de acordar ustedes. La delta H, como la entalpía es una función de estado, con una simple resta de entalpía final menos entalpía inicial, yo puedo conocer la delta H total de esta reacción. ¿Sí? Aquí los reactivos tenían este nivel de energía y los productos tienen este nivel de energía. O sea, esta es la entalpía de los productos y esta es la de los reactivos. ¿Cuál es mayor? Pues la de los reactivos, que si yo hiciera la resta de la entalpía de aquí menos la entalpía de acá, este valor es más pequeño que este. ¿Qué quiere decir? Que al restarlos va a dar un valor negativo, ¿no? Si este es más pequeño que este, entonces este menos este me tiene que dar negativo. Y entonces aquí estamos hablando de una reacción que tiene una delta H negativa. Y ustedes se deben de acordar que una delta H negativa significa que la reacción libera calor, es exotérmica. ¿Sí? Entonces con los diagramas de entalpía yo puedo también darme cuenta si la reacción es exotérmica o endotérmica. En este caso el signo que tendría delta H sería negativo. Ahora, lo importante también en esta gráfica es ver la cresta, el tamaño de esta joroba o de esta montañita. A esto es a lo que nosotros le llamamos energía de activación. Es decir, la energía que se le debe proveer o la energía que deben de alcanzar las moléculas para que se logre dar la reacción. Se representa con la letra E mayúscula A minúscula. Y está representada, como les decía, por la montaña o joroba en un diagrama de entalpía. Es la energía necesaria, la energía que se tiene que suministrar al sistema para que la reacción se lleve a cabo. Nosotros sabemos que la mayoría de las reacciones, todas las reacciones, necesitan un empujoncito. Incluso las combustiones más factibles que ustedes se imaginen. Hasta para encender un cerillo, ustedes necesitan suministrar la energía al cerillo. El cerillo no se prende espontáneamente. Necesitas tú generar un poco de energía con la fricción
y de ahí ya sale la reacción exotérmica, ¿no? Solo que hay reacciones que tienen una energía de activación más alta y hay reacciones que tienen una energía de activación más baja. ¿Sí? El cerillo, por ejemplo, tiene una energía de activación muy baja. Con poquito, nada más que frotes, pues ya se va a prender, ¿no? Pero hay reacciones que requieren muchísima energía para que puedan ocurrir. Ya también de aquí se relacionan los conceptos de catalizadores, pero bueno, eso lo vamos a ver un poco después. El catalizador lo que hace es disminuir esta joroba. Si esta es una reacción que en condiciones normales tiene esta energía de activación, un catalizador lo que puede hacer es que va a disminuir la joroba, va a disminuir esto de aquí. Entonces la reacción en vez de ir... Ah, caray. Perdón, esta cosa... En vez de ir hasta allá arriba, va a ir hasta acá, va a bajar, ¿sí? Y entonces al tener una montaña, una joroba más pequeña, significa que con menos energía la reacción se da, entonces su velocidad aumenta, porque como necesitas menos energía para que haya una colisión efectiva y se forme el complejo activado, entonces voy a tener más formación de productos más rápido. Eso es lo que hace un catalizador. Y esto es un poquito más de lo mismo. Otra vez un diagrama de entalpía con la energía total de la reacción, cómo progresa la reacción, detener los reactivos en estado inicial. Vamos a ir sobre una montaña, una joroba que me representa la energía de activación y una vez que yo venza esa energía de activación, que yo pague el precio energético, por así decirlo, ¡pum! Se forma el estado de transición y de repente se estabiliza y ya empezamos a ver productos. ¿Cuál sería el signo de delta HR en esta reacción? En caso diferente al que teníamos acá atrás, ¿sí? Donde los productos tenían menos entalpía que los reactivos, aquí es al revés. Si los productos tienen más entalpía que los reactivos, al hacer esta resta de la entalpía de aquí menos la entalpía de acá, ¿qué va a ocurrir? Pues que me va a quedar positiva, ¿no? Aquí estamos teniendo un ejemplo de una reacción que tiene una delta H positiva y esto quiere decir que es endotérmica, que necesita, que absorbe calor cuando ocurre esta reacción. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar ahora sí de la ecuación de Arrhenius. ¿Cuál ha sido la aportación que tiene y por qué es tan importante esta ecuación? Es muy, muy importante en cinética. Bueno, un poquito de historia. Este señor, Svante August Arrhenius, fue el que la propuso. Nada más le valieron un Nobel, por ahí de inicios del 1900. Y esta formulita que nosotros tenemos aquí, que parece muy inofensiva, es lo que nosotros conocemos como ecuación de Arrhenius. Ahorita vamos a ver con calma qué quiere decir cada cosa, pero esta acá ya la conocemos. Esta es nuestra constante de velocidad, que ya nosotros hemos visto en el tema anterior, mi constante de velocidad. Y ahorita vamos a ver qué significan cada una de las otras cosas. No nos vamos a meter pues en cuestiones muy, muy teóricas, solo el background para que sepan de dónde viene, ¿no? Lo importante la aportación importante que tuvo Arrhenius es que logra él establecer una relación matemática entre la constante de velocidad de una reacción y una serie de factores, varios factores, como la frecuencia de las colisiones, la energía de activación, la temperatura a la que está llevándose a cabo la reacción y la R o constante de los gases. Entonces, como les decía, acá pues ya sabemos que es la constante de velocidad y sus unidades van a ser variables, ¿no? Las unidades varían o cambian, no son siempre las mismas. Este valor A de aquí se llama factor de frecuencia de colisiones. Siempre va a tener las mismas unidades que K. Dependiendo de las unidades que vaya a tener K, es las mismas que va a tener el factor de frecuencia. EA, ya lo habíamos visto, es energía de activación. R es la constante de los gases. T es la temperatura. Y E, pues es el número de Euler.
2.71, ¿sí? Ya sabemos que es el número de Euler. Aquí, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo una ecuación de tipo exponencial. Ojo aquí, este término de aquí, que está entre paréntesis y que tiene un signo menos, es el exponente al que está elevado E. ¿Ok? Y es E elevado a la menos energía de activación sobre R por T. No crean que esto es una resta, esto es un término que tiene un exponente y que está multiplicado por un valor acá. ¿Ok? ¿Qué podemos concluir si solamente tenemos que conocer un poquito de matemáticas y hay que acordarnos un poco de las propiedades de los exponentes? Que como este exponente es negativo, ¿qué ocurre cuando yo tengo algo elevado a un exponente negativo? El valor de todo esto, o sea, de todo este factor que es e elevado a todo esto, aumentaría si esto que está entre paréntesis fuera más pequeño. Entre más pequeño sea este paréntesis, como está con un signo negativo, todo este valor se vuelve más grande. Entonces, si la temperatura aumentara, el valor de K, y por ende la velocidad también, porque acuérdense que K influye en la velocidad de reacción, aumentaría. Por eso decimos que aquí podemos concluir que K y por ende la velocidad de una reacción aumenta cuando la temperatura aumenta o cuando el número de colisiones, que es este de acá, porque el factor de frecuencia está más relacionado como con el estado físico de los reactivos o la geometría del reactor en el que se está llevando a cabo. Si aumenta el número de colisiones, es decir, los ponemos en un ambiente que sea más apto para que se dé la reacción, en un reactor más eficiente y demás, también la velocidad va a aumentar, ¿no? Porque si este valor A es más grande, pues también K va a ser más grande. Si disminuye la energía de activación, porque al disminuir la energía de activación, este valor se vuelve más pequeño y como es un exponente negativo, esto al final es más grande. ¿Ok? Ahora, bueno, ¿cómo trabajamos con la ecuación de Arrhenius y para qué vamos a hacer algo que se llama linearizar la ecuación de Arrhenius? Esto es bien importante que lo tratemos de entender muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros experimentalmente podemos calcular la K. Ustedes se acuerdan, lo hicieron la semana pasada. Ustedes vieron que a una cierta temperatura tú puedes medir la velocidad de una reacción, encontrar los órdenes parciales y despejar K. Bueno, imagínense que pues yo quiero encontrar la energía de activación. Lo que yo voy a hacer es despejar aplicando un logaritmo. Como es una ecuación exponencial, yo tengo que aplicar un logaritmo. Y me conviene usar un logaritmo natural porque la base del exponente es el número e. Y me va a quedar así. ¿Por qué me va a quedar así? A ver, vamos a tratarlo de poner aquí. Nomás que este puntero es como que muy raro. Esta pluma. Tengo una ecuación exponencial. ¿Sí? Una ecuación exponencial se resuelve aplicando un logaritmo. Si yo aplico el logaritmo natural aquí y acá, en ambos lados de la ecuación, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar logaritmo natural de k es igual a logaritmo natural. Ay, Dios. De este producto A por E. Vamos a llamar que está elevado a la X. ¿Sí? No, ¿saben qué? Olvídenlo, se los voy a escribir se los voy a escribir acá. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo.
Denme un segundo que esto se cargue. Ok, ya se cargó. Discúlpeme. Bueno, entonces vamos a tomar esto de acá, ¿sí? Esto que tenemos aquí lo vamos a tomar acá. Si yo aplico el logaritmo natural en ambos lados, me va a quedar logaritmo natural de k es igual al logaritmo natural de lo que tenía del lado derecho, que es a, el factor de colisiones, por e elevado a la u. Vamos a llamarle a la u, ¿sí? U, en este caso, ¿qué es? Pues es el término menos energía de activación sobre R por temperatura, ¿sí? Pero le vamos a llamar U para fines prácticos de la demostración matemática aquí. Yo tengo el logaritmo de un producto. Las propiedades de los logaritmos me dicen que si yo tengo logaritmo de A por B, o sea, un producto, esto lo puedo yo descomponer en logaritmo de A, bueno, de A minúscula ya lo puse ahí, más logaritmo de B. O sea, esto se puede convertir en una suma. ¿Qué me va a quedar entonces? Que el logaritmo natural de K, de esa constante de velocidad que yo calculé experimentalmente, va a ser igual al logaritmo natural de A más logaritmo natural de E a la U. Y aquí voy a aplicar otra propiedad. La propiedad que me dice logaritmo natural o logaritmo de cualquier tipo de logaritmo de A a la X es igual por la propiedad del saltito. Esta X puede bajar acá a multiplicar a X por logaritmo natural de A. Entonces esta U yo la voy a poder bajar por acá. Logaritmo natural de K es igual al logaritmo natural de A por, perdón, más U por logaritmo natural de E. Pero como el logaritmo natural de E, como la base del logaritmo es E y acá en el argumento también tengo E, esto siempre vale 1. Cuando la base del logaritmo y la base del argumento son iguales, esta propiedad de los logaritmos me dice que esto valdría 1. Entonces, como esto vale 1, es U por 1, logaritmo natural de K, me quedaría logaritmo natural de A más U. Y U es todo esto de acá. Entonces, el logaritmo natural de K va a ser igual a logaritmo natural de A. Y voy a sustituir U por esto. Menos energía de activación sobre RT. ¿Sí? Esto es lo que veíamos acá en la presentación. Esto de aquí. ¿Sí? Por eso es que tú, al linearizarla, llegas de esto a esto de acá. Ahora, ¿qué vas a hacer con este término de aquí? Lo que nosotros hacemos es que este de aquí lo descomponemos. No es muy difícil, son matemáticas básicas. ¿Qué pasa si yo tengo menos EA sobre RT? ¿Están de acuerdo que como es una división, esto ya lo puedo escribir de varias maneras? Es como si yo tengo... Está muy fea esta, espérenme. Es como si yo tengo AB sobre C. Y están de acuerdo que esto yo lo podría escribir de varias maneras, como por ejemplo A sobre C por B. O también lo podría escribir como A por B sobre C.
Al final todo esto es lo mismo, ¿no? También lo podría escribir como AB por 1 sobre C. También es lo mismo. Tener AB por 1 sobre C es como tener AB sobre C. Entonces, si yo tengo esto de aquí, yo lo puedo escribir como sacando la T que está acá abajo, como por ejemplo 1 sobre T por menos EA sobre R. Esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero ¿por qué lo vamos a escribir mejor de esta manera? Lo voy a dejar escrito de esta manera. ¿Por qué? Bueno, vámonos para acá para explicarlo. Yo lo voy a dejar escrito de esa forma, como está aquí, porque esto me lo deja explícitamente como una ecuación lineal. ¿Se acuerdan que una ecuación lineal tiene la forma y es igual a mx más b? ¿Sí? M, si se acuerdan en sus matemáticas, representa la pendiente de la recta. Este término es la variable, es x, porque acuérdense que k, la constante de velocidad, depende del valor de la temperatura. O sea, esta es una variable independiente de la cual surge k. Entonces, la pendiente será menos EA sobre R. Este será x, 1 sobre t. Y la ordenada en el origen va a ser el logaritmo natural de A. ¿De acuerdo? Bueno, y van a decir, ¿esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirvió linearizar y llegar de esto de acá, de tener esta expresión así en forma exponencial, a llegar a esto de acá? Bueno, ¿para qué sirve esto? Imagínate que tú ya te metiste a tu laboratorio, hiciste tus corridas experimentales, como las habíamos visto la semana pasada, donde sacabas a una temperatura 3 experimentos o 4 y encontrabas los órdenes parciales de esa reacción y luego calculabas la K. Bueno, vas a volver a hacer eso mismo, pero a diferentes temperaturas. Entonces, ese mismo experimento a lo mejor lo haces a 100 grados y luego lo haces a 150 y luego lo haces a 200 y luego lo haces a 250, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Que para cada temperatura tú vas a tener una K diferente, porque acuérdense que la K cambia conforme cambias la temperatura. Entonces, imagínate que ya hiciste esos experimentos cinéticos a distintas temperaturas y has podido calcular las distintas constantes de velocidad. Con estos datos vamos a generar una gráfica donde vamos a poner en el eje de las Y's los valores del logaritmo natural de esas K's y en el eje de las X vamos a escribir el inverso de la temperatura, es decir, 1 sobre T. La temperatura tiene que estar en kelvins. Y vamos a generar una recta de regresión. Esto lo vamos a ver ahorita con Excel. Vamos a ver cómo se hace en Excel. Y cuando ya me genere yo mi recta de regresión en Excel, que me va a dar en Excel, lo que voy a obtener es una línea como esta. Y Excel me va a dar una ecuación como esta. Me va a decir y es igual a tanto por tanto más tanto. De ahí lo que yo voy a hacer es que voy a obtener el valor de esta pendiente, M, que me dé Excel. No sé, M es a lo mejor 0.5. ¿Y qué voy a hacer? Pues si 0.5 es igual a menos EA sobre R, y yo despejo, mira, M es igual a menos EA sobre R, y yo despejo, esta R que está dividiendo va a pasar acá a multiplicar, y entonces nada más multiplico por menos 1 en ambos lados de la ecuación para que me quede despejada la energía de activación. Así me quedaría la energía de activación de la reacción. ¿Sí? La pendiente de la recta por R y con un signo, cambiándole el signo, va a ser mi energía de activación. Pero para que la entiendan mejor, vamos a hacer un ejemplo práctico que también se los voy a subir ahorita.